estas clases para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a llevar lo que es leucocitos. Cuando hablamos de leucocitos estamos hablando de todo lo que es la serie blanca de lo que son los glóbulos blancos, ¿no? Es decir, las células que están destinadas fundamentalmente a proteger nuestro organismo, ¿ya? Habitualmente los glóbulos blancos se encuentran entre 6.000 a 10.000 glóbulos blancos ya por milímetro cúbico, los cuales corresponden al 100% de todos los glóbulos blancos. ¿Ya? Entre ellos vamos a tener células como son los segmentados o neutrófilos, que se encuentran entre 55 y 65, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos, ¿ya? Que son las 5 líneas celulares que se encuentran en condiciones normales. En condiciones patológicas aparecen lo que son los callados. Los callados son los glóbulos blancos, en este caso los neutrófilos inmaduros. ¿Ya? Estos neutrófilos empiezan a ser reclutados cuando ya los neutrófilos maduros son sobrepasados en su capacidad, ¿ya? Y estas son reclutadas para poder atacar a un cuadro infeccioso, ¿no? Pero pese a eso, todavía siguen siendo unas células blancas jóvenes que prácticamente, obviamente, no van a tener las mismas características de un glóbulo blanco o un neutrófilo bien entrenado, ¿no? Entonces, esto vamos a ir desglosándolo con más detalle más adelante, ¿ya? Como ustedes saben, los glóbulos blancos, primero deben saber que, o también son llamados leucocitos, son las células que generalmente forman parte del sistema inmunológico, ¿no? Forman parte del sistema de protección de nuestro organismo ante agentes extraños. Es decir, que los glóbulos blancos se van a elevar ¿ya? En condiciones bien sugestivas. Uno es ante infecciones, ¿ya? Y segundo, ante inflamaciones. Dos cosas distintas, ¿ya? Antes de hablar de leucocitosis y leucopenia, me gustaría hablar solamente de este término, valores normales, ¿ya? Dentro de lo que son los valores normales, a ver, voy a ir un poquito a una pantalla, ¿ya? Dentro de lo que son los valores normales, es importante que ustedes vayan apreciando un par de cosas. Primero, identificar cuándo hablamos de valor normal, ¿ya? Cuándo hablamos de leucocitosis, cuándo hablamos de leucopenia y cuándo hablamos de, a ver, vamos a ir esta. Y cuándo hablamos de una reacción leucemoide y cuándo hablamos de una leucemia, ¿no? Con un simple laboratorio como es el hemograma, y más que todo en el tema de, la, de los leucocitos, podemos determinar el tipo de alteración que estamos presentando. Entonces, lo que les voy a ir mostrando. Primero, los leucocitos son normales entre 6.000 hasta 10.000 glóbulos blancos, ¿ya? Esto es lo normal, normal. Pero sin embargo, cuando hablamos de leucocitos menores a 6.000, ya hablamos de leucopenia, ¿no? Esto es leucopenia, ¿ya? Cu- Cuando hablamos de... Ya, todo con la doctora Mauge, por favor. Cuando hablamos de leucocitos que se encuentran mayor a 10.000 glóbulos blancos, se llama leucocitosis, ¿ya? Esta leucocitosis puede llegar a ser patológico hasta los 30.000 unidades, ¿ya? Perdón, estoy con clases, por favor. Sí, sí. Ya, hasta los 30.000 unidades, hasta los 30.000 leucocitos, se denomina leucocitosis, ¿ya? Leucocitosis. Cuando hablamos de leucocitos entre 30.000 hasta 50.000 leucocitos, esta terminología, esta cantidad se habla de reacción leucemoide, ¿ya? Y cuando observamos leucocitos mayores a
50.000 unidades, 50.000 unidades, esto ya prácticamente es denominado leucemia. ¿Está bien? Si han entendido los términos, este es el valor normal, si se dan de cuenta. El valor normal, ¿ya? Pero cuando yo observo menor a esto, es decir, disminuido, es leucopenia. Cuando está mayor a 10.000 hasta los 30.000 incluso, hablamos de leucocitosis. Mayor a 30.000 hasta los 50.000, hablamos de un término denominado reacción leucemoide. ¿Ya? La reacción leucemoide generalmente se dan en infecciones generalizadas masivas, incluso en un cuadro de shock séptico. ¿Ya? Cuando tenemos leucocitos mayores a 50.000, se habla ya de leucemia, que es una neoplasia, un cáncer de la sangre, ¿no? Entonces, esos son los términos que quiero que vayan acordándose, ¿ya? Ahora volvamos a nuestro tema. ¿Cuándo voy a tener yo leucocitosis? Ya, en primera voy a tener leucocitosis cuando existe infecciones bacterianas. Infecciones bacterianas, ya como ser pues una infección por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, las bacterias más frecuentemente encontradas en nuestro organismo. Todas esas bacterias nos llega a producir lo que hablamos leucocitosis, ¿ya? A excepción de 3 patologías bacterianas, ¿ya? O sea, existen solamente 3 bacterias que no van a producir leucocitosis, sino leucopenia. En este caso, la tuberculosis, la fiebre tifoidea y la salmonelosis. En esos 3 cuadros patológicos se observan leucopenia, no así tanto leucocitosis, ¿ya? Porque estas son infecciones bacterianas conocidas como crónicas. Por esa situación existe, en vez de leucopenia, en vez de leucocitosis, hay leucopenia, ¿ya? Los cuadros inflamatorios también nos llegan a producir lo que es leucocitosis. Es decir, que cuando algo se inflama, en este caso el apéndice, por ejemplo, se inflama, reporta glóbulos blancos de 12.000, eso significa más un cuadro inflamatorio, ¿ya? Cuando supera, digamos, más de 15.000 o 18.000, ya con presencia de callados, ahí sí podemos sospechar de una infección bacteriana. Pero eso les voy a enseñar a reconocer más adelante. Las neoplasias, las quemaduras, el infarto agudo miocardio, en todas estas situaciones que son situaciones de estrés, ¿ya? Y en algunos casos producen una reacción inflamatoria local o generalizada, obviamente siempre va a producir una leucocitosis, ¿ya? Pero acuérdense, 2 cosas elementales. La leucocitosis se produce en infecciones bacterianas y en inflamaciones, 2 cosas más grandes, ¿ya? Para que no se equivoquen. A diferencia, la leucopenia ocurre fundamentalmente en un cuadro que se llama aplasia medular. Es decir, que la médula ósea no tiene esa capacidad de generar nuevos glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? En este paciente va a ir disminuyendo los glóbulos blancos por debajo de los 6.000, incluso llegando hasta los 2.000. Entonces, esto termina siendo subsecuentemente un cuadro de aplasia medular que va a estar acompañado también de anemia y de trombocitopenia, ¿no? Las enfermedades de origen bacteriano crónico, como ser la tuberculosis, fiebre tifoidea y salmonela, habíamos comentado de que generalmente no están presentes como con leucocitosis, sino con leucopenia, ¿ya? Entonces, un ejemplo, cuando yo tengo un paciente con un cuadro de deposiciones líquidas, ¿ya? Además presenta náuseas, vómitos, fiebres, escalofríos, le hago un hemograma y en mi hemograma observo leucocitosis, ese paciente yo voy a decir que es una infección intestinal de tipo bacteriana, generalmente por Escherichia coli. ¿Ya? Saben que hay 5 cepas: enterotoxigénica, enteroadherente, enteroagresiva, enteroagregativa, ¿no? Y la enteroadherente, ¿no? Entonces, esas 5, y la enterohemorrágica, obviamente, ¿no? Entonces, esas 5 bacterias pueden llegar a producir una infección bacteriana aguda que produce leucocitosis, ¿no? Sin embargo, si yo hago un hemograma y me sale leucopenia, ¿ya? En este caso, el paciente está con diarrea. Entonces, ¿qué voy a sospechar? Más una diarrea por una salmonelosis, Salmonella typhi, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que diferenciarlo en cuanto a lo que es laboratorio.
Y algunas enfermedades virales como VIH, SIDA, la hepatitis y otras enfermedades virales ya llegan a producir, en vez de leucocitos, leucopenia, ¿no? Leucocitosis es infección bacteriana, leucopenia es infección viral. Y eso es en cuanto a lo que es los leucocitos. Ahora, hablemos de lo que es los neutrófilos. Los neutrófilos son los grupos celulares, ¿ya? Que son encargados de atacar toda sustancia extraña, ¿ya? O sustancia inflamatoria que se origina en nuestro organismo o que se encuentra en nuestro organismo. Su función básicamente es en comerla, digerirla, es decir, fagocitarla y destruir la bacteria, ¿ya? Y fundamentalmente los neutrófilos participan en el inicio del proceso inflamatorio, ¿ya? Es decir, sus audios, por favor, chicos. Ya. Como les decía, cuando existe, cuando existe un cuadro inflamatorio, el primero que recluta y que va a reconocerlo son los neutrófilos. Estos neutrófilos lo marcan a las células dañadas y sobre esto vienen las citoquinas, las cuales van a desencadenar una serie de mecanismos proinflamatorios, ¿no? Que van a estar mediados por los tromboxanos y las prostaglandinas. Ya me imagino que ustedes están llevando en este momento. Y estos van a llegar a producir una serie de reacciones, ¿no? Entonces, pero inicialmente aparecen en este caso los neutrófilos. Los neutrófilos son la primera línea celular de defensa, ¿ya? En este caso también son denominados segmentados, ¿no? Entonces, normalmente los segmentados o los neutrófilos se encuentran entre los 55 y los 65%. Ese es el valor normal, 55 a 65%, ¿ya? Ese es el valor normal de segmentados, ¿ya? Cuando yo observo valores superiores a esto, ¿ya? Se denomina, a ver, cuando yo observo cuando es mayor a 65, esto es igual a, esto se denomina neutrofilia, ¿ya? Neutrofilia. Cuando es menor, se denomina neutropenia, ¿ya? Entonces, esas son las dos condiciones que vamos a ir observando. Un segundito. Bueno, como les decía, habitualmente cuando es menor a 55% se habla de neutropenia. Ahora, en todo esto, ya, para hablar de neutrofilia hay dos tipos de cosas que debemos tomar en cuenta, ¿ya?
Si se dan de cuenta en la parte inferior, aquí nos marca 55 a 65%, ¿ya? Cuando hablo de porcentajes, ¿ya? Porcentajes, ¿ya? Generalmente esto es el valor relativo, ¿ya? Aquí se los voy a colocar. Esto se llama valor relativo, ¿ya? O sea, es el valor no, o sea, no absoluto. Cuando yo hablo en número total, en números así fijos, ¿no? Tal cual estoy observando, son valores absolutos, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando yo les digo, por ejemplo, yo les digo que el paciente está con 45% de neutrófilos, les estoy diciendo un valor relativo o un valor absoluto. Les digo un valor relativo, ¿verdad? Si yo les digo, el paciente tiene 4.500 neutrófilos, ¿estoy diciendo un valor absoluto o un valor relativo? Valor absoluto, doctor. Valor absoluto, ¿no ve? Ahora, a ver, tomando en cuenta, partiendo desde ese punto de vista, lo que les voy a enseñar ahora a sacar es el tema de lo que son los valores absolutos, ¿ya? Habitualmente, en la mayor parte de los laboratorios nos van a sacar así, fíjense, a ver, este laboratorio, aquí está. Miren, ¿cuánto está sus segmentados? En este caso, se encuentra, perdón, ya. En este caso se observa, aquí está. ¿Cuánto está? En 95%. Ese 95%, ¿a qué corresponde? A ver, un ratito. Ibet Mamani. Ibet Mamani. Sí, doctor. ¿Qué tipo de valor estamos viendo en este momento? Ese 95%, ¿a cuál corresponde? A lo que dice, doctor, son los segmentados. Según hay en la fórmula de los leucocitos, vamos a encontrar varios, ¿cómo se podría decir, doctor? A ver, en este momento, a ver, ¿te acuerdas que hace un momento les hablaba? Esto es valor absoluto y esto es valor relativo, ¿no ve? En este caso, fíjate, está 95%. ¿Ese es valor relativo o es valor absoluto? Absoluto. ¿Segura? Sí. A ver, fíjense. Relativo, doctor. Exacto. Es un valor relativo. Doctor. Ya, cuando les hablo, exacto, eso quiero que me entiendan, ¿no ve? Cuando les hablo de valores de numeraciones, si yo pongo porcentajes, estoy hablándolos de valor relativo, ¿ya? Pero si sería diferente, por ejemplo, en este caso, saquemos en este paciente, por ejemplo, ¿cuánto tiene? A ver, con ustedes saquemos. Simplemente debo aplicar lo que es la regla de 3, ¿ya? A ver, aquí está un poquito medio mal, ¿ya? Acá voy a aplicar la regla de 3. Tomando en cuenta de que mi población de glóbulos blancos es ¿cuánto? 15.535, ¿verdad? 35, ¿ya? Estos 15.535 es equivalente al 100%, ¿está bien? Al 100%, ¿ya? Entonces, yo quiero saber cuántos neutrófilos equivale un 95%, ¿ya? Simple regla de 3, fíjense, hago cruzado, ¿ya? A ver, multipliquen, chicos. 15.535 por 95. 15.535 por 95. Y ese valor divídanlo entre 100. ¿Cuánto le sale? 14.500, doctor. Muy bien. Entonces, en realidad aquí ya tenemos, miren, aquí voy a colocar 14.000, ya. Entonces, 500 y poco más, ¿no? 14.500, listo. Entonces, acá yo estoy viendo, esto es mi valor relativo y esto es mi valor absoluto. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Muy bien. Sí, Ya. doctor. Ahora, a partir de esos valores, vamos a ir arrancando
vamos a ir arrancando una situación, ¿ya? Habitualmente cuando yo hablo de un paciente, ya, un paciente me llega y se encuentra, por ejemplo, se encuentra con 75% de segmentados, ¿ya? Esos 75% me dice que estoy con una neutrofilia, ¿no? Ahora, de esa neutrofilia debo determinar si es una neutrofilia relativa o es una neutrofilia absoluta, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir si es una neutrofilia relativa o es una neutrofilia absoluta, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer en este caso para determinar si es relativo o absoluto, lo que tengo que hacer es agarrar y tener el valor real, es decir, el valor absoluto, ¿ya? En este caso, para determinar una cosa, en este caso voy a hablar esto, de 7500, ¿ya? Es el valor real, ¿ya? Cuando mis neutrófilos se encuentran mayor a 7500, se llama neutrofilia absoluta, ¿ya? Cuando mis neutrófilos se encuentran menor a 7500, en este caso a esto, 7500, se habla de neutrofilia relativa. ¿Está bien? ¿Esa parte se ha entendido? Sí, doctor. Ya. Ahora, cuando tengo neutrofilia relativa, esto es igual a proceso inflamatorio, ¿ya? Es decir, que hay una inflamación, ¿ya? Esto me voy a copiar. Pero, sin embargo, si yo encuentro mayor a 7500, ¿ya? Esto va a ser sinónimo ¿de qué creen? Un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, ahí es donde ustedes deben saber diferenciar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Qué lindo cuando no hay preguntas. Porque después en el examen, vamos a ver. Ya. A ver, chicos. Ahora, pregunten sin miedo. No piensen que estoy molesto. Sí estoy molesto, pero la clase son otras cosas. Otro. ¿Ya? Ahora, a ver, fíjense. Ahora vamos a hablar, una vez teniendo, en este caso, neutrofilia absoluta, neutrofilia relativa, leucocitos, y hemos determinado. Los neutrófilos tienen una característica, ¿ya? De que cuando los neutrófilos adultos se agotan, ¿qué es lo que sucede? Nuestro organismo, como se agota en los neutrófilos, empieza a reclutar a los neutrófilos jóvenes. Esos neutrófilos jóvenes se denominan los callados, ¿ya? Estos callados normalmente deben encontrarse entre el 1 al 3% y en algunas bibliografías incluso mencionan hasta los 5, ¿ya? Entonces, cuando existe neutrófilos mayor a 3, ¿ya? Esto directamente es igual a desvío a la izquierda, ¿ya? Entonces, desvío a la izquierda. ¿Qué significará? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué casos hay desvío a la izquierda? ¿En apendicitis, doctor? Muy bien, ya puede ser, pero la apendicitis es un proceso inflamatorio. Entonces, generalmente hay cuando existe un proceso infeccioso. Cuando hay callados, siempre piensen en un proceso infeccioso. Ahora, si su paciente, como dice su compañera, es un paciente con apendicitis, ya tienen todo el cuadro clínico de una apendicitis, pero les muestra, digamos, en su laboratorio callados callados de 5%. Entonces, esto tienen que sospechar de que el apéndice se ha perforado y que las bacterias intestinales se han diseminado en toda la cavidad peritoneal, produciendo una peritonitis, ¿no? Entonces, básicamente este estudio les permite diferenciar, o sea, les permite dar un poquito un panorama mucho más amplio. Entonces, aquí les voy a ir mencionando un parámetro. Si yo observo que mi paciente tiene, a ver, aquí les voy a hacer. Ya.
Primero, mi paciente está con 17,000 de blancos, ¿ya? Glóbulos blancos, 17,000, ¿ya? Y segmentados, su valor absoluto se encuentra en 8,200. 8,200, ¿ya? Y callados se observan, ¿ya? En 4%. ¿Cuál es el diagnóstico en este paciente? Miren, solamente lo único que tengo que hacer es combinar lo que ya estamos hablando. Miren, primero, glóbulos blancos elevados. ¿Qué significa esto? Leucocitosis, ¿ya? Segmentados. ¿Dónde está? Segmentados. Está elevado, es decir, es una neutrofilia absoluta, ¿ya? Además, hay callados. Entonces, callados, eso significa desvío a la izquierda. A ver, en resumen, lo que quiero decirles, a ver, otro, me voy a permitir abrir otro, ¿ya? Mejor lo escribo con máquina, ¿ya? Neutrofilia más callados mayor al 3%. Esto es igual a desvío a la izquierda, perdón. Eso es en realidad. Así tienen que... Esta fórmula les aplico, ¿ya? Si observo neutrofilia más presencia de callados mayor al 3%, este se denomina desvío a la izquierda. Ahora, miren, mi paciente en este caso, ¿cuánto tenía? Está con 17,000. Entonces, lo primero que voy a decir es que tiene leucocitosis, ¿ya? Y lo siguiente, neutrofilia más callados al mayor al 3%. Ya, a ver. Dale, va, y tú parece una luxación acromioclavicular. Sí, es una luxación acromioclavicular leve. Le mandaremos a traumato con un cabestrillo más que esté. Ya, por favor, doctora. Sí, ya. Entonces, lo que estamos observando en este caso, ya, es que en estos dos, creo que los cortes hacen daño. Miren, lo primero que tenemos aquí es una neutrofilia absoluta, más aumento de callados. Estos dos son similares a esto, es decir, que existe desvío a la izquierda. En este paciente, ¿cómo voy a decir? Primero, tiene leucocitosis con desvío a la izquierda. Ese es mi diagnóstico, chicos, ¿ya? Para que no tengamos mucho rodeo. Miren, en este caso, ¿qué les parece? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién se anima a dar? Hola, ¿están vivos? Al azar. Sí, doctor, seguimos vivos. Ay, ya más les vale. Ya, Samuel Mita, casi cruzo apellidos. Samuel Mita, ¿cuál es tu diagnóstico? Doctor, estoy con el nombre de mi hermana, es Rebeca Mita, doctor. Ah, ya, Rebeca, ¿cuál es tu diagnóstico? Doctor, hay una leucocitosis porque está mayor, 15.535 los glóbulos blancos. Ya, Y así también podemos ver que hay una, ¿cómo se dice? Hay una desviación a la izquierda, doctor. ya. ¿Qué tal si te digo que en este caso no hay desvío a la izquierda? Porque miren, aquí no hay callados. Ah, es cierto. Ya, no hay callados. Cuando hay, por más que exista neutrofilia, pero si no hay callados, no digan desvío a la izquierda, ¿ya? En algún momento estos segmentados se van a ir desglosando, ¿ya? Estos se van a ir disminuyendo, por ejemplo, al 90%. Ahí es donde van a liberar los otros 5% de callados. Ahí sí puedes decir desvío a la izquierda. Leucocitosis con desvío a la izquierda. ¿Está bien? Ya. Está bien. Que valga la aclaración, pero. ¿Ya? Ahora, vayámonos. Entonces, las neutrofilias, generalmente, los neutrófilos
son las encargadas en reconocer a las bacterias. Métanse eso en la cabeza. Son los encargados de reconocer fundamentalmente solo bacterias, ¿ya? Y generalmente procesos inflamatorios, ¿no? En este caso, inicia el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, la mayor parte, cuando exista neutrofilia, dos cositas, inflamación o infección, ¿ya? Para que sea infección, tiene que tener neutrofilia absoluta o desvío a la izquierda, dos cositas diferentes, ¿no? Si no tiene neutrofilia absoluta, tiene neutrofilia relativa y tiene, por ejemplo, y no tiene callados, más guíense hacia un proceso inflamatorio, ¿ya? Las neutropenias más que todo son por deficiencias, anemia plástica, todo eso, ¿no? Los linfocitos son la segunda línea celular de nuestro sistema inmunológico que va a ir a proteger lo que es nuestro organismo. En este caso, ¿ya? Estas células son de mucha más alta jerarquía que incluso los neutrófilos. ¿Por qué? Estos linfocitos participan en el sistema inmunitario, ¿ya? En producir una respuesta inmunológica específica, ¿ya? En el momento de la infección y una respuesta inmunológica de memoria o adquirida. Es decir, que gracias a los linfocitos es que vamos a reconocer, digamos, un cuadro. En este caso, gracias a los linfocitos, reconocemos por los CD8, reconocemos a lo que son el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Durante la primera sensibilización que es con la BCG, ¿no? Luego, posteriormente, cuando ingresa a nuestro organismo, realmente nos infectamos por Mycobacterium tuberculosis, nuestro organismo, gracias a los linfocitos, ya saben cómo atacarlos y cómo destruirlo. A eso me voy. A eso significa que en el momento del primer contacto, lo que hace es encargarse de generar la inmunidad específica, luego la adquirida a mayor plazo, ¿no? Entonces, gracias a los linfocitos, por ejemplo, hoy en día nosotros podemos defendernos de algunos gérmenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que nosotros hacemos, o sea, es decir, profilaxis con vacunas, ¿ya? Con lo que es para la varicela, parotiditis, hepatitis, tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Con el fin de generar una inmunidad específica y adquirida producida por los linfocitos, ¿ya? Entonces, los linfocitos siempre van a estar ante la presencia de infecciones de tipo viral, ¿ya? O sea, linfocitos normalmente se encuentran entre 20 a 30. Mayor a 30 se llama linfocitosis, ¿ya? Las linfocitosis ocurren fundamentalmente en infecciones de tipo viral, a excepción de la infección por tuberculosis, salmonela y fiebre tifoidea, donde puede haber linfocitosis también, ¿ya? Eso es una excepción, ¿ya? A diferencia, las linfopenias generalmente se observan en anemias aplásicas, ¿ya? Terapias con corticosteroides, quimioterapias, VIH-Sida. En estos tres, por ejemplo, ¿cuál es el factor común? Los esteroides son inmunosupresores, es decir, que van a disminuir la cantidad de respuesta inmunológica en nuestro organismo, incluso va a disminuir la cantidad de producción de glóbulos blancos, en este caso los linfocitos, ¿ya? Las quimioterapias son inmunosupresores, ¿ya? Por lo tanto van a empezar a disminuir la cantidad de linfocitos, ¿ya? El VIH-Sida, por ejemplo, ataca fundamentalmente a los linfocitos CD4, disminuyendo la cantidad de esta población y por lo tanto va a producir un cuadro de linfopenia, ¿ya? Entonces, esas son las causas donde vamos a observar linfopenia. Cuando yo observe linfopenia, debo pensar en estas 5 condiciones, ¿no? Más que todo en las primeras 4. Anemia plástica, terapias con esteroides, quimioterapias o VIH-Sida. ¿Está bien? Ya. Y por último, los monocitos. Los monocitos generalmente son las células de mayor tamaño que existen en la sangre, ¿ya? Y estos son activados tanto como en procesos bacterianos como en virales, ¿no? A diferencia de los anteriores, ¿ya? Los monocitos se encargan de la producción de los anticuerpos, ¿ya? Y de la destrucción de las células anormales. Es decir, como ustedes saben, cuando hay algunas bacterias como la tuberculosis, ¿ya? Y las infecciones virales generalmente son de infección intracelular. Por lo tanto, estas células, como son intracelulares, dentro de las células se empiezan a replicar,
y al replicarse, obviamente va a producir una lisis celular de adentro hacia afuera, ¿no? Y esas células terminan siendo células anormales, los cuales se van a encargar de destruirlos los monocitos. ¿Está bien? Entonces, normalmente los monocitos vamos a encontrar más frecuentemente lo que son las monocitosis, ¿no? Monocitosis va a ser sinónimo de una infección por tuberculosis, leucemias, infecciones virales, ¿ya? Los eosinófilos. Los eosinófilos son, son pequeñas células, ya son las más pequeñitas, y estas son destinados no solamente en el combate contra agentes parasitarios, sino también es el que desencadena un mecanismo de respuesta alérgica, sensibilizando o interactuando con lo que es la inmunoglobulina tipo E, ya desencadenando lo que es la reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Que está mediada por la IgE, ¿no? Entonces, generalmente, tanto los eosinófilos como ser las IgEs van a desencadenar este tipo de reacciones, las reacciones alérgicas, ¿no? Pero también va a haber, como les dije hace un momento, se observa más en las infecciones parasitarias. Ya el año pasado ya lo hemos llevado, ¿no? Infecciones parasitarias como la triquinosis, el Strongylosis stercoralis, que van a producir gran cantidad de reacción o elevación de los eosinófilos, ¿ya? Los basófilos generalmente intervienen en las reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Estas son las que van a producir una serie de compuestos como ser la histamina, ¿ya? Y la histamina va a generar un proceso de vasodilatación, lo que es los depósitos de lo que son los complementos, los inmunocomplejos, entonces produciendo una serie de reacciones como ser el prurito y las reacciones anafilácticas, ¿no? Entonces, en este caso, los basófilos también, aparte de coexistir juntamente con eosinofilia, puede existir junto con la eosinofilia, también puede existir una basofilia. En estos casos son determinantes para el diagnóstico de alergias. ¿Ya? Entonces, existen otros casos donde los basófilos se incrementan en cuanto son sus números, ¿no? Obviamente va a existir un gran número de basófilos en pacientes con leucemia, más que todo en pacientes con leucemia mieloide aguda, que va a estar elevado, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a lo que es